¿Cuál es la función de la filosofía en el mundo contemporáneo? En el mundo que domina la tecnociencia, el saber forma parte de esta tecnociencia. Esto evidentemente es, o lo que forma parte del imaginario social, la hegemonía del pensamiento científico, pero no olvidemos que es un pensamiento científico que está en gran parte al servicio de la técnica, modelo científico que es el que se instaura a partir de la revolución científica que se da en Europa y que se inicia con Galileo y concluye con Newton, que es el modelo matemático y el modelo experimental. El lenguaje de la ciencia es cada vez más un lenguaje formalizado. Esto hace que la ciencia europea se convierta en universal y que ponga, como he dicho antes, al servicio de la técnica, que justamente es lo que necesita la economía mundo capitalista en la que estamos. Por otra parte, sabemos también que hay una crisis en la modernidad de la religión, pero esta crisis es relativa, porque siguen abriendo muchos creyentes. Es decir, la modernidad supone una problematización de la religión, pero la ciencia no habla del sentido, ni la ciencia da prescripciones de lo que hay que hacer, ni la ciencia habla de la verdad. Establece un determinado tipo de saber. Y esto que deja la ciencia, en parte, lo cubre la religión. Y la religión es una creencia. La religión es una creencia, mientras que la ciencia es un saber. Entonces tenemos saberes y tenemos creencias. ¿Qué le queda a la filosofía? Bueno, a la filosofía le queda la pregunta por la verdad. Es decir, ni el saber ni las creencias aceptan esta pregunta. El saber científico ya ha establecido un método y se basa en él. No hay ninguna pregunta. Las preguntas son internas a la propia lógica de la ciencia. Y en las creencias tampoco hay preguntas, hay respuestas. Es decir, que tanto los saberes como las creencias lo que dan son respuestas. ¿Para qué la pregunta? Bien, esto cada sujeto tiene que contestarlo. Es decir, podemos vivir sin preguntas. Podemos vivir con las respuestas que nos da la religión o cualquier ideología, porque cualquier ideología funciona como una religión. Es una creencia en una serie de axiomas, podríamos decir, cosas no cuestionadas, dogmas a partir de la cual tenemos unas certezas. Bien, entonces, ¿por qué? Digo que es cada sujeto el que sabe si está interpelado o no está interpelado por la pregunta por la verdad. Porque esto es justamente, o este es justamente el espacio de la filosofía, el espacio crítico. Pero no confundamos el pensamiento crítico con un determinado saber prescriptivo. No digamos que el saber crítico es, por ejemplo, un saber basado en unas determinadas axiomas, como puede ser la Declaración de Derechos Humanos, como puede ser la tolerancia, como puede ser el pluralismo, como puede ser... Es decir, cuando hablamos en nombre del pluralismo, de la democracia, de la tolerancia, de la justicia, de la igualdad, para criticar determinados estados, lo que estamos haciendo es contraponiendo una ideología a otra ideología. Hay ideologías mejores y peores. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos es una ideología, es de alguna manera
una ficción, pero una ficción necesaria, positiva, igual que la democracia, ¿eh? Pero esto no es filosofía. La filosofía es crítica, y cuanto que es crítica quiere decir que problematiza y que abre horizontes. Abre horizontes del pensamiento, pero siempre es un pensamiento que tiene que estar ligado a la vida, que tiene que estar ligado a la práctica. La pregunta por la verdad es una doble pregunta. Es una pregunta ontológica y es una pregunta ética. Es una pregunta por lo que son las cosas, más allá de los modelos, y la propia ciencia es un modelo, y una pregunta por la vida verdadera. La pregunta ética es una pregunta por la vida verdadera. Es decir, por tanto, las dos preguntas filosóficas son para mí una pregunta por la verdad del ser y una pregunta por la verdad de una vida. Y esto es para mí, o la manera como yo entiendo, la función crítica de la filosofía. Entonces, es siempre un pensar en espiral. Pensar en espiral quiere decir que ni es un pensamiento lineal que va hacia un final y que va dejando atrás y va superando y va avanzando, como sería el pensamiento científico, ni tampoco es un pensar circular como el de la religión, de las creencias, que vuelve siempre sobre las mismas creencias, que también se puede pensar. Se piensa en la ciencia se piensa linealmente, se piensa en la religión, se piensa circularmente, pero la filosofía es pensar en espiral, que quiere decir que vuelves una y otra vez a las mismas preguntas, pero enriquecidas. Es decir, enriquecidas quiere decir que las preguntas cada vez tienen una mayor profundidad y las preguntas contienen todo lo que has estado pensando. La filosofía no da certezas, como lo da la ciencia o como lo da cualquier ideología o cualquier religión. La filosofía es incertidumbre y vivir filosóficamente quiere decir ser capaz de vivir en esta incertidumbre.